Hola amigos, buen día, feliz viernes, espero que se encuentren todos bien. El día de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Mario Martínez. Él es una persona que tiene pues más de 40 años de experiencia en el medio del aire acondicionado y pues nos gustaría saber un poquito más de él. Mario, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros en nuestra primera transmisión. Primero que nada, para que la gente que nos está escuchando sepa cuál es tu origen, Mario, en dónde naciste. Yo soy del estado de Veracruz y soy de la ciudad de Tuxpan, Veracruz. Nací en 1957, por aquellos Excelente, años. muy bien. ¿Y cuáles fueron tus estudios, Mario? ¿En dónde desarrollaste tus estudios? Mis estudios los realicé también en la misma ciudad de Tuxpan, Veracruz, tanto primaria, secundaria y preparatoria. Y posteriormente me trasladé a la ciudad de Poza Rica. Ahí tenemos la facultad de la Universidad Veracruzana, de lo que es las ciencias de lo que es ingeniería mecánica y eléctrica. Fue la carrera que yo tuve y de ahí ¿Y cuál fue la decisión que tomaste tú, Mario, para poder estudiar esa carrera? pues desde pequeño, desde los 13, 14 años, pues a mí me gustó mucho, me incliné mucho por el aire acondicionado, porque mi papá, pues él tenía un taller de aire acondicionado. Ah, muy bien. Y por ahí comenzamos, ¿verdad? Me empezó a gustar lo que es cómo funcionaban los equipos, por qué enfriaba, ¿verdad? ¿Y a qué edad te diste cuenta o descubriste tu inclinación hacia la ingeniería? Ya cuando yo estaba, ya que a los 20, 21 años, me gustaba saber por qué, ¿sí? Por qué podía hacer por qué enfriaba, ¿verdad? ¿Por qué salía el aire frío de un sistema de aire acondicionado? Entonces, y no nada más así, sino explicado, sino también por números, saber cómo poder nosotros ver cómo trabaja esos equipos y también en una forma más científica, ¿verdad? Y entonces fue cuando me interesó, por ahí me incliné más, ¿verdad? Okay. Oye, Mari, cuéntanos, ¿a qué edad o cuántos años tenías tú o en este caso tu papá, por ejemplo, que mencionas que él ya se dedicaba al aire acondicionado? Platícanos, ¿qué era lo que desarrollaba tu papá en ese entonces? ¿O era solamente aire acondicionado? ¿Era refrigeración? Sí, él ¿O tenía era las. parte de todo lo que conlleva al mundo del aire acondicionado y la refrigeración? Así es. Sí, mi papá se dedicaba a las tres áreas, ¿verdad? A lo que es el aire acondicionado, la refrigeración y lo que es la calefacción, ¿verdad? Okay. Principalmente, pues nos ocupamos más en aire acondicionado, lo que es de tipo comercial, lo tipo residencial, ¿sí? Okay. Mi papá, pues por el tamaño de la ciudad, pues había muy poco lo que era industrial, ¿verdad? Correcto. Y es por eso que el ingeniero Mario decide venir a Monterrey, o dónde nace la idea de que tú ya como personal decides pues hacer a un lado a tu familia y poder llegar a Monterrey en busca, me supongo que como mucha gente, en busca de una mejor oportunidad de vida. ¿O cuál fue tu intención o tu sueño para venir a Monterrey? Así es, ya que terminé yo mis estudios de lo que es ingeniería mecánica eléctrica, sí, ¿Dónde lo estudiaste? en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Veracruzana, en la Ah, ciudad de Poza excelente. Rica, Veracruz. ¿Y te tocó hacer alguna maestría o algo en Y algún lugar? sí, bueno, en este caso fue igual como te digo, me gusta mucho lo que es el aire acondicionado y de hecho mi tesis fue sobre lo que es el aire acondicionado, Ok, principalmente lo que es el fundamento, el cómo se produce el aire acondicionado, y, ¿sí? ok, excelente. ¿Y qué le pareció en su momento la tesis a tu maestro en una ciudad en donde comentas que, pues en ese entonces, digo, no por hablar que ya sean muchos años, pero tú sabes que, lo que es el aire acondicionado y la refrigeración, todo, pues ha ido avanzando tecnológicamente en todos los lugares. Anteriormente, pues era algo que era pues un lujo para las grandes ciudades y para ciudades pequeñas. En este caso, yo me imagino que Tuxpan era una ciudad pues relativamente pequeña que tenía poco acceso a lo mejor
a temas de confort, porque posiblemente a lo mejor refrigeradores sí había, pero el aire acondicionado a lo mejor muy poca gente tenía acceso a eso. Y tu escuela, por la ciudad en la que tú estás, yo me quiero imaginar que tenía más tendencias a inclinarse al tema petrolero y no tanto al tema del aire acondicionado. ¿Cómo te veían a ti tus maestros o tus compañeros pues, con tus ideas que tú tenías? Sí, mira, de hecho, hay una industria petrolera, tanto lo que es Poza Rica, que está cerca, y también aparte Tuxpan, pues es el puerto que normalmente entra por ahí lo que es la gasolina principalmente hacia México. Entonces es una industria petrolera que obviamente requiere de confort también. ¿Y la pesca? La pesca también, pero principalmente tenemos lo que es la parte de puerto. Correcto. El puerto donde entra tanto lo que es petróleos mexicanos como también lo que es el puerto fiscal, donde entran también contenedores de grandes barcos Ok. que van hacia lo que es el centro del país, ¿verdad? ¿Y dónde nace tu decisión de decir, ok, supongo que eras un joven, Sí. no sé a qué edad terminaste la facultad, a qué edad la terminaste? En este caso yo terminé a los 25 años, ¿verdad? 25. A los 25 ¿Y años. y a qué edad migraste a Monterrey? Yo tenía ya 27 años cuando yo emigré a la ciudad de Monterrey. ¿Y ya Sí. tenías un trabajo fijo o ya habías conseguido un puesto laboral Sí, de o llegaste hecho, en busca de una oportunidad de trabajo? no, de hecho, ya conocí, yo tenía un compañero, un amigo de la familiar, Ok, el ingeniero Jesús Baez ok, Galindo, que él trabajaba en el área en aquel tiempo del 67, por ahí así, trabajaba el área de instalaciones de Carrier, la y empresa entonces Carrier. la empresa Carrier, Ok, y y él le tocó hacer obras tanto en Poza Rica y en Cerro Azul. ok. Y ahí, pues, conoció a mi papá en aquellos años y, pues, se hicieron amigos, pues, ahí ya, nos veíamos, él venía tanto para negocios o de placer también, pues, se hizo muy amigo de mi papá. Ok. Entonces, ahí, conforme el tiempo, pues fuimos creciendo y fuimos estudiando, pues, todos nos conocíamos, hasta que llegó el momento de que, pues, yo salí de la universidad, estuve en otros trabajos, ¿verdad? También en construcción de plataformas y también estuve en lo que es en la Central Laguna Verde, en el área de lo que es sistemas de aire acondicionado, ¿Y qué era lo que te de tocaba hacer ahí? todo lo que eran los sistemas de aire acondicionado de las torres donde estaban Es una planta nuclear, es una ¿verdad? planta nuclear de Comisión Federal. Ok. ¿Y en Sí. ese entonces qué antigüedad tenía esa planta? Se estaba en construcción apenas Ok. en aquel ¿Y tiempo. el desarrollo o la actividad que tú desarrollaste durante el tiempo que estuviste ahí fue la instalación del equipo o ya fue el mantenimiento del No, equipo en marcha? no, fueron la verificación de los equipos que trabajaran bien. Ok. Era lo que, como dicen, es trasladar el equipo de construcción a puesta en servicio para verificar que estuvieran ya trabajando bien los equipos, que Ok. estuvieran bien instalados. Entonces yo verificaba los equipos que trabajaran bien ¿Y eso lo hacías de acuerdo que a un a un protocolo, a un protocolo. checklist que se te entregaba? ¿Quién te entregaba esa información? Todas esas normas ya las tenía Comisión Federal puesta en servicio Ok. y es cuestión de seguir los protocolos, Ok. tanto por el lado de verificación e instalación, o sea, de operación y de instalación. ¿Y la marca de los equipos instalados ahí qué fue? Bueno, pues ahí sí había Carrier y también había otra marca, la competencia, ¿verdad? Que en este caso eran los York, York, muy ¿sí? bien. ¿Y el tipo de chiller que tenían ahí era enfriado por agua? ¿Era enfriado por Así aire? es. ¿Eran generadores de agua? Sí, eran unidades, unos enfriadores de líquido tipo centrífugos, Ok, ¿sí? Principalmente, pero esos eran York. Y los demás eran paquetes grandes también, pero eran Carrier también, tanto para oficinas como para oficinas de operación también, ¿sí? excelente. Pero lo que son
los edificios grandes donde estaban los reactores y estaba el cuarto de control, todo eso era por agua helada. Ok, entonces como quien quiere decir, básicamente ahí fue donde tú, Mario, fue donde trabajaste por primera vez en el área industrial realmente, fuera de lo Ajá, residencial posiblemente a lo que tu papá se dedicó. así es, Muy así bien, es. excelente. Bueno, ¿y en qué año veniste a Monterrey? En Cuéntanos. 1987 llegamos nosotros aquí a A la ciudad de Monterrey. Monterrey. Y cuando Sí, llegaste, me comentas que fue a través del ingeniero Báez, con quien te abrió las puertas de su ah, casa, creo tengo gracias a entendido, Dios, ¿verdad? sí, Fue quien te abrió las puertas y que te tocó la facilidad o el destino, como quien dice en ujú, este caso, de que era una persona que se dedicaba al medio, que fue alguien que fue allegado a tu familia y que afortunadamente comentas, él era ingeniero de Carrier, ¿verdad? así es, Ok. ¿Y a través de él fue donde tú conseguiste tu trabajo en Carrier así o es. antes de eso trabajaste en algún otro lado? Sí, no, él fue el que me invitó. De hecho, como te digo, yo estaba en Laguna Verde. Posteriormente, pues, Descubrió tus salí yo, dotes de sí, lo que era, lo que era donde la operación. sobresalías sobre los demás, me Así imagino. es, Porque al menos para mí que yo tengo pues ya muchos años de conocerte, pues eres una persona que tiene demasiada experiencia y pues creo yo que eres una persona que te empeñas mucho en lo que haces, entonces no dudo mucho que en ese entonces pues debiste haber sobresalido sobre los demás y pues algo debió haber visto el ingeniero en ese entonces que quiso que tú fueras parte del equipo de trabajo. ¿Te llevó a trabajar a Carrier él en el departamento de él? capacitación, Capacitación, o sea, tú entraste directo a a capacitación. capacitación. Ok. Ahí estuvimos, ahí empezamos a desarrollarnos ¿Cuántos desde años trabajaste ahí en capacitación? De hecho, los 22 años que estuve en Carrier, siempre estuve en el área de capacitación. Ok. Claro que adquirí otros áreas, Conocimientos. otras áreas como lo que era ingeniería, Ok. ¿verdad? Ok. Principalmente, y ventas de servicio para equipo pesado, Ok, ¿verdad? entonces tú trabajaste en Carrier 22 años. Así es. Ok, ¿y cuál fue el mayor de tus retos en Carrier, Mario? ¿O debe de haber un proyecto insignia o algo que te debió haber dejado marcado, que tú hayas dicho, este proyecto para mí fue un reto muy grande en donde yo participé y que debe de ser algo que no se te debe de olvidar? Claro, sí tuve muchos proyectos, que hicimos cálculos, o sea, hicimos ingenierías, como lo que es en el Tecnológico de Monterrey, hicimos varios proyectos ahí, lo que es en el campo de béisbol, en las oficinas, tuvimos en la industria como Acra, también hicimos varios cálculos ahí, también el otro la de celulosa, Que este, eran fábricas jóvenes en su así es, en momento, aquel tiempo, porque sí. muchas de las que ahorita estás mencionando, algunas ya ni siquiera Y existen. exactamente, ya no existe. Ok. Y lo que más se manejaba en ese entonces, ¿qué era, Mario? Era para el tema de industria, se manejaba el agua helada, se manejaba la expansión directa. Y digo, para lo que viene siendo específicamente tema de confort, ahorita hablando hacemos un poquito a un lado el proceso, que sí vamos a hablar de él, o me gustaría que nos Ujú. platicaras un poco de lo que tú has desarrollado en proceso, pero para el tema de confort, eh, ¿qué era lo que tenía Carrier en ese entonces, por ejemplo, para climatizar una clínica o un edificio o las residencias? Hablando a lo mejor creo que podríamos estar hablando de cosas diferentes, pero al mismo tiempo, a la par de que la ciudad ha crecido, yo creo que también el área residencial, pues en algunas áreas, como aquí en San Pedro, Garza García que tenemos, pues hay algunas casas en las que personalmente me ha tocado ver a mí, en donde todavía estamos quitando sistemas de agua helada, que es lo que yo veía,
para climatizar residencias. Ujú. Pero platícame un poquito, cambiando o regresando tantito al tema, los edificios, las oficinas de las fábricas, cosas así por el estilo. Pues yo sé que solamente había de dos temas. Todo tenía que ser a través de un sistema de agua helada, pero teníamos dos vertientes: la expansión directa, condensadores enfriados por aire, y teníamos el agua helada con torres de enfriamiento y sistemas en cascada, que era lo que nos ayudaba a preenfriar, o son nuestros condensadores, que son un poco más eficientes, pero los mantenimientos y los costos para poder tener una torre pues son básicamente desproporcionados. Eh, ¿Qué era lo que más se utilizaba, Mario, para un edificio? Sí, en este caso, en aquellos tiempos, pues teníamos nosotros, como te digo, el agua helada. En los edificios grandes, pues sí se ocupaba agua helada. En ciertos edificios como hoteles se usaban las famosas PITAC, que eran los aires acondicionados de tipo hotelero, que le llamaban, que se ponían en las ventanas, ¿verdad? Y era de expansión directa. Ok, pero yo sé, Mario, que invariablemente, y volviendo al tema industrial, te tocó participar en proyectos grandes en la Riviera Maya cuando empezó sus inicios. Ujú. En un hotel, por ejemplo, ¿cuál fue el primer hotel que tú conociste donde ustedes desarrollaron un proyecto en la Riviera Maya? En la Riviera Maya tuvimos a lo que es el hotel, el Condesa, fue uno, el Marriott, ¿sí? Fueron de los que nosotros participamos, ¿verdad? Y aparte también participamos en la capacitación. En aquellos Y ahí yo tiempos, me quiero imaginar, Mario, que obviamente en ese tipo de hoteles que eran gran turismo no se utilizaban climas PITAX como los conocemos en no, la industria, o hoteleros como los conoce mucha gente. El clima hotelero pues es básicamente, es como si fuera un aire tipo de ventana, pero pues con dimensiones muchísimo más grandes. así Obviamente es. estéticamente son horribles, y Sí, por temas de ruido pues también son equipos bastante ruidosos. claro. Y bueno, no lo va a negar la gente que posiblemente le ha tocado hospedarse en algún hotel en donde todavía hay, en Estados Unidos, todavía hay Ujú. muchos hoteles en donde se maneja ese tipo de Así, aparatos. así es. Pero, por ejemplo, en un Presidente o en un Marriott Sí. de ese tipo de proyectos de gran envergadura, ¿cómo era el sistema de aire Sí, acondicionado de esos los hoteles? sistemas de aire acondicionado pues, eran de agua helada y los equipos que utilizaban normalmente eran unidades centrífugas, principalmente, Enfriadas por agua, enfriadas por agua. con torres de Sí, enfriamiento. así es. Muy bien. Y obviamente me quiero imaginar que lo que es el flujo de aire, para los que, para los que nos preguntamos, era a través de fan and coils, me imagino. Así es, Fanacoil. Fan and coil, y me imagino que en ese entonces todo era llave en mano. Ujú. No había así como lo que tenemos ahorita, que hay una línea en producción que está en las fábricas a todo lo que da, fabricando fan and coils de todas las capacidades. Y en ese entonces yo me quiero imaginar que todo llevaba nombre, todo llevaba un cierto protocolo, porque a lo mejor se calculaban los serpentines de aire acondicionado de acuerdo al espacio que se iba a climatizar en ese Exactamente. entonces. ¿Ok? Y para, por ejemplo, todos los que nos dedicamos al aire acondicionado sabemos perfectamente bien que un sistema a través de agua helada o de un chiller no tienen calefacción. ¿Cómo resolvían, o en dónde Eh, entraban ustedes en el tema de la sí. calefacción? Cuando es de agua helada, sus fan and coil, normalmente se ponían bancos de resistencias en aquellos tiempos, ¿verdad? Claro que era un poquito más costoso en cuestiones de consumos de energía, ¿verdad? Sí, claro. Y Y todavía a la así fecha, es. eh, ¿cuántos kilowatts por tonelada, o cómo es lo que se calcula una resistencia eléctrica, Mario? Normalmente el promedio es 2.7 kilowatts por cada tonelada de Por cada refrigeración tonelada. para los ambientes de aquí, de la ciudad, digo, en el área de México, ¿verdad? Porque si nos vamos hacia áreas más frías, los kilowatts por tonelada aumentan. Aumentan. Sí, Y para poder darnos una idea, Mario,
Digo, a lo mejor me estoy desviando un poquito del tema, pero me llama mucho la atención ese comentario que tú haces. Si lo quisiéramos poner en una balanza o en una comparativa, ¿qué gasta más? Un sistema, hablando de ese entonces, un chiller, ¿qué gasta más? ¿Un compresor de refrigeración dando aire acondicionado o una resistencia eléctrica dando calefacción en invierno? Pues definitivamente la resistencia consume mucho más energía. Un equipo de aire acondicionado para una tonelada de refrigeración normalmente anda entre 1.7 y 1.5 kilowatts para producir una tonelada de refrigeración. Ok, ¿Sí? Y ok. en los ciclos reversibles, porque también existían los ciclos reversibles, ¿Ya había ciclos ya había reversibles? lo que es el heat pump. Ah, mira, no ¿Sí? sabía yo ese tema. Pero en este caso, en lo Yo, que es aire digo, yo acondicionado, que soy más joven y que tengo obviamente muchísimo menos tiempo en el medio, yo llegué a pensar que el sistema de ciclo reversible a lo mejor era de finales de los 90, principio del 2000 hacia acá. no, sí, ya había desde 1900, antes de los 70 ya había sistemas de heat pump, Ok, sí. Y como te digo, sí, se gastaba más energía en la forma de resistencia eléctrica que hacer un ciclo reversible. ok. Siempre, pues, sí. Ahora, hablando ahorita que ya estamos hablando del tema de las calefacciones, Mario, ¿tú, tú qué opinas de la calefacción a gas, por ejemplo? En versus en una competencia hablando, ya que estamos hablando de calefacciones y que ahorita tenemos días fríos, eh, ¿qué tan eficiente es una calefacción a gas contra una calefacción eléctrica? Claro, definitivamente una calefacción a gas es mucho más barato o más económico su ¿Por el costo operación. BTU o porque... Sí, por el costo BTU a watts es mucho más barato el gas que lo que es la parte eléctrica. Y en eficiencia, ¿cuál es más eficiente? En eficiencia, en este caso, yo digo que por el hogar que tienen, como están diseñados los equipos, es más eficiente lo que es a gas Ok. que lo que es eléctrico. ¿A qué se debe esa eficiencia? Debido a que tenemos un hogar donde tenemos el bypass mínimo en cuestión de que se le ceda calor al aire que está pasando a través de los tubos del hogar, Ujú. que a través de una resistencia que es muy Que es una finita transferencia de calor. y la transferencia de calor del aire, Ujú. del calor de la resistencia al aire es menor. Es O menor. sea, se pasa más aire a través de la resistencia sin haber absorbido calor. Correcto. Y en cambio en un hogar, ahí absorbe más calor esa masa. Vamos a ver si hablamos un porcentaje, estamos hablando a través del hogar un 87%, Ok. ¿sí? Que absorbe calor de esa masa y de un 45 a un 55%, dependiendo cómo sea lo que es el banco de resistencia, el calor, ¿verdad? Ok. Y La, ahora hablando del tema del ciclo reversible o heat pump, como mucha gente lo mencionamos, que últimamente, yo creo que a lo mejor en los últimos 10 años, ha tenido un auge tremendo. Ahorita creo yo que cualquier mini split de cualquier marca o cualquier aire acondicionado de cualquier marca tiene un sistema o todos hemos escuchado acerca del ciclo reversible. ¿En dónde queda, en qué categoría queda contra lo que ya hemos platicado de gas y contra lo eléctrico? es que son dos temas un poquito separados, porque un banco de calefacción a gas son para equipos de tipo de capacidades más grandes. Hablamos de 7,5 toneladas hacia arriba. Okay. Y lo que hablamos ciclos reversibles, hablamos para equipos de tipo residencial normalmente, Ujú. que de 1 tonelada, 1,5, 2 hasta 3 5 toneladas. toneladas, 5 toneladas, ¿verdad? Ese es en el ciclo reversible es donde es su área principal, ¿verdad? Pero hablando enérgicamente, porque yo sé que hay unidades tipo paquete también comerciales, que por cierto llegan nada más hasta las 20 toneladas. Ujú. Todavía no he sabido, yo creo que es un tema que tengo pendiente en alguna próxima entrevista que haga,
a menos de que tú lo sepas, el por qué solamente hay sistemas de ciclo reversible en calefacción hasta 20 toneladas. Bueno, Y sí lo hay, o sea, sí sí. existen máquinas, Carrier las tiene, máquinas de 20 toneladas en ciclo reversible, eh, pero no sé por qué no haya más. Lo que sí, sabemos que hay hasta esa capacidad y para ser muy específicos, imaginemos que solamente vamos a poner en una tabla comparativa desde 1 tonelada a 20 toneladas. Si lo ponemos a competir contra un sistema de gas o eléctrico, ¿cuál sería más eficiente? El más eficiente sería el de gas, ¿verdad? El de gas. Es el que desde un principio, o sea, como te digo, hablamos de gas desde 7:30 en adelante. Ok. Hacia abajo, debido a la construcción de los equipos, Ujú. pues un hogar con gas para equipos más pequeños es un poquito más riesgoso porque es más Por compacto. temas de seguridad, me Temas de imagino. seguridad, Aparte exactamente. digo, hay algo en particular y en este foro en el que estamos ahorita platicando, pues hay gente que tiene mini split y no tiene la manera de acceder a un sistema residencial o comercial más grande, eh, para poder tener acceso a un sistema de calefacción por gas. Eh, ¿Cómo? Y a lo mejor voy a hacer otra pregunta que va dentro de mis dudas que yo tengo. Si yo tengo, por ejemplo, un sistema de ciclo reversible en un mini split, hablando en mini split, me queda claro que sí es muchísimo más eficiente hablando a nivel calor, que genera más calor y por ende me quiero imaginar que la temperatura de salida de aire de un sistema con gas debe de ser superior. ¿Tienes una idea a qué temperatura sale el aire con un sistema de gas? Porque yo supongo que las temperaturas de salida de aire son diferentes. Mira, por diseño, o sea, la ingeniería ha diseñado o ha tomado como punto de referencia la temperatura de descarga del aire a través del, ya sea háblese de un sistema reversible o ya háblese de un sistema de gas, Ujú. que la temperatura no baje de 95 grados Fahrenheit. Ok, o sea, ¿Sí? es un estándar. Es un estándar. ¿Para qué? Para evitar que algún componente interno del equipo Eh, se mm, pueda derretir o algo, o cuál es el motivo. por un lado, pues sí, sí podemos, sí, porque tenemos un rango de 95 a 115. Ujú. ¿Sí? Pero normalmente con la cantidad de flujo de aire promedio que tenemos con respecto a los espacios que estamos acondicionando y el movimiento que hay de ese aire en ese espacio, pues, es la temperatura que requerimos para tener un confort igual de 75, 80, 81 grados Fahrenheit en el espacio, Correcto, ¿sí? En los tiempos de invierno, vamos a decir. correcto. Ahora bien, eh, hablar en un sistema o en una casa habitación en donde posiblemente el estándar o la media, vamos a llamar así, sea de 16 metros cuadrados por tonelada. Eh, ¿Qué tan eficiente sería un mini split con calefacción inverter, por ejemplo, versus con una calefacción a gas? Supongamos que en ambos dos lugares tenemos la posibilidad de tener una calefacción a gas en un lado y en el otro lado tenemos un sistema con velocidad variable, que es lo que tenemos ahora con las nuevas tecnologías, nuevos gases, cosas que a lo mejor en los 70s, como por ejemplo que yo no sabía que ya había ciclos reversibles, qué tan eficiente o qué tan ahorrador de energía es una calefacción contra una de gas en un sistema de ciclo reversible, porque creo yo que es un tema muy importante que mucha gente toma en consideración, especialmente en invierno cuando hace mucho frío, en verano cuando hace mucho calor, la gente por lo general sale a la calle a buscar una solución para su problema. En este caso, en esta temporada que estamos viviendo de frío, que pareciera ser que aquí en donde nosotros somos, en Monterrey, eh,
pues casi no estábamos viendo el invierno porque no estaba haciendo nada de frío. Y de buenas a primeras, pues se nos vienen 2 semanas con rachas de frío. Se espera para este fin de semana que bajen más las temperaturas. Eh, ¿Cómo ves tú el tema de una calefacción en un mini split de velocidad variable, por ejemplo, contra una calefacción? Y vuelvo a repetir, tomando en cuenta que tuviéramos dos espacios en donde uno lo fuéramos a calentar con una calefacción a gas o con un calentador radiante de los que venden en cualquier tienda departamental o que se han dedicado al tema de las calefacciones, o un mini split. Hablar un BTU por hora en cuestión de electricidad, un mini split contra el BTU de gas natural o gas butano en este caso, o sea, ¿qué sería más eficiente? Definitivamente, lo que es a gas, o sea, vamos a decir gas natural, porque aquí manejamos más gas natural que gas LP, es más eficiente, ¿verdad? En cuestión de ahorro de energía. Pero como te digo, lo que tiene es de que los equipos son, su tamaño, la menor es de 7,5 toneladas, y Sí, de ahí hacia correcto. arriba. Ahora, si lo comparamos el BRF con un mini split, pues la ventaja tenemos esa, de que podemos tener en un espacio que podemos estar enfriando y por el otro lado, en otro espacio podemos estar calentando, ¿verdad? ¿Verdad? Porque Estarías comprando solamente un solo aparato. exactamente, en un BRF podemos comprar un solo aparato con varias evaporadoras y podemos tener varias funciones en cada evaporadora, Exacto. ¿verdad? Ahora, creo yo que, digo, bajo mi punto de vista, yo no me declaro tan experto como tú, pero sí considero, por ejemplo, que la mayoría de la gente cuando tenemos 10 grados centígrados de temperatura, pues para muchos hogares ya es frío por Sí, las condiciones de los materiales de construcción con las que están diseñadas las casas. así es. Lamentablemente en México tenemos la mala cultura de tener las casas construidas con block, con ventanas sencillas, con el vidrio muy delgado, con sus marcos de metal, cosas así. Entonces, tanto en invierno como en verano una casa pues tiende más a enfriarse mucho o a calentarse mucho según sea la época del año. Entonces, ¿a qué voy con este tema? Que en mi caso, por ejemplo, yo no prendería un calentador a gas a una temperatura de 10 grados porque considero que posiblemente a lo mejor me puedo tapar con un cobertor o que puedo tomar otro tipo de medidas para poder mitigar el posible frío que tenga. Pensaría a lo mejor en un calentador a gas en temperaturas inferiores a los 5 grados, pero ahí ya estoy jugando eh, en uno, pues no ver el calentador ahí, estar con el tema de que tengo que estar abriendo ventanas para que circule aire, Ujú. para evitar, ¿cómo se dice? Temas de CO2, de que nos fuéramos a asfixiar, que se nos acabe el Sí. aire. Que midíamos la cantidad de oxígeno en el espacio, Así ¿verdad? es, pero algo que yo veo de un mini split o de un aire acondicionado en calefacción inverter es que invariablemente de la temperatura, si yo, por ejemplo, estamos a 10 grados centígrados, pues a lo mejor le puedo pedir algo de confort en decir, ¿sabes qué? Pues no quiero tener frío, está a lo mejor afuera a 10 grados y puedo decir, puedo poner mi calefacción para que mi casa no se caliente de más, a lo mejor a 19 grados, que es una temperatura muy ideal para Ujú. estar, pues a lo mejor así como estamos ahorita aquí en la oficina. Claro. En ese sentido iba mi pregunta, ¿qué es más eficiente? Porque ahí en esos rangos de temperatura creo yo que un mini split con velocidad variable podría estar manteniendo, como en el caso de aquí de nuestras oficinas, que tenemos mini splits, estar manteniendo la temperatura posiblemente 19 grados a
a la velocidad del compresor posiblemente deba estar en la mínima velocidad, generando un consumo de energía, al menos en, ¿cómo se dice? En amper, ¿qué te gusta? De un amper y medio de consumo Sí, eléctrico. Y ahí es en donde vuelve mi pregunta. Justamente para mantener ese consumo eléctrico, ¿crees tú que aún así todavía el gas consuma menos que eso? ¿O crees tú que ahí sí ya sería una pelea bastante razonable? así es. Ya cuando vemos en cargas parciales, vamos a decir, o en cooperaciones mínimas de un equipo, sí, entonces ahí sí, lo que es la parte, lo que es el equipo, lo que es un BRF con velocidades variables, sí, el consumo de energía es mucho, muy pequeño, ¿verdad? Estamos Claro, hablando, dependiendo los modelos y también dependiendo los espacios donde está instalado. Sí, eso varía mucho, ¿verdad? Dependiendo exacto. si un equipo, vamos a poner como un patrón, como una tonelada, Ujú. pues sus consumos de energía son muy pequeños, varían desde 0.75 a 1.3 amperes cuando están en cargas mínimas. Entonces, Correcto. ese consumo de energía viendo a una resistencia de un calefactor, pues obviamente esos son demasiado carísimos, ¿verdad? Así es. Estamos consumiendo demasiada energía con un Ujú. calefactor con Así es. resistencia. Con el de gas, es más económico que el de resistencia, pero todavía ya un sistema así, ya sofisticado, con BRF, con velocidad variable, ya es más eficiente que la del gas. Correcto. Ahora, mucha gente que nos está escuchando, Mario, no sabe qué es lo que sucede eh, con los aires acondicionados. Me refiero específicamente a que pues la gente sabe que el aire acondicionado enfría, sabe que el aire acondicionado calienta, pero nadie sabe, o mucha gente que nos escucha no sabe que en las venas, por decirlo así, de nuestros aires acondicionados circula gas. Ujú. Es un gas que no es dañino. Los nuevos gases que tenemos hoy en día son gases ecológicos, al menos en todos los equipos modernos del 2010 hacia acá, en inverter. A lo mejor en sistemas convencionales que no son inverter, tenemos pocos años, no sé, 3 años, 4 años de que ya tenemos el nuevo gas refrigerante y que aquí en México ya está prohibida la fabricación de equipos con refrigerantes que dañan la capa de ozono como cloro, pero mucha gente no sabe que lo que se está comprimiendo o lo que está pasando en el ciclo para que funcione la calefacción o el aire acondicionado es gas. Y lo digo de esta forma, Mario, porque quiero que nos expliques qué le sucede a ese gas cuando la temperatura ambiente afuera la tenemos a 5 grados centígrados o inferior a esos 5 grados, porque mucha gente a nosotros nos escribe, nos habla, clientes, y nos dicen, oye, es que el aire acondicionado dejó de enfriar, se escuchó un chasquido muy fuerte y de repente otra vez ya empezó a salir calor. Y cuando tenemos temperaturas gélidas, siempre me llaman de urgencia para decirme, oye, ¿sabes qué? Es que el clima no está calentando, me urge que vengas porque algo está pasando. Entonces, por favor, Mario, explícanos qué es lo que sucede con el gas. Claro, ¿Qué hace que dejen de enfriar los climas cuando así hace es. mucho frío? Así es. El punto importante aquí del gas, no es tanto el gas, sino que tenemos una condición física de lo que es el agua, ¿sí? El agua tiene un punto de congelación de 0 grados centígrados, ¿verdad? O 32 grados Fahrenheit. Esa no es nuestra limitante en cuestión de los sistemas de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de aire acondicionado lo que hacen es principalmente dos parámetros principales: absorber calor del medio ambiente y absorber la humedad del medio ambiente. Ok, Al decir absorber la humedad, quiere decir precipitar esa humedad en su intercambiador, en su evaporador, ¿verdad? ujú, Y todos los aires acondicionados, ¿sí? Todos están basados, ¿verdad? Obviamente que hoy hay equipos con mayor eficiencia, pero todo está basado, todo comenzó
en tener una superficie en los intercambiadores de 40 grados Fahrenheit para poder nosotros cumplir un confort en el medio ambiente. Y ahí con eso teníamos suficiente para precipitar esa humedad. Correcto. Si lo vemos nosotros... Pero, por ejemplo, creo que a lo mejor nos estamos desfasando un poquito de la pregunta, es específicamente, Mario, ¿qué pasa con el gas a temperaturas de 5 grados hacia abajo? Sí, ¿Qué sucede? ¿Por qué los chasquidos en el mini split? Así es. O en un sistema de aire acondicionado residencial o equipo grande. ¿Por qué son esos chasquidos? ¿Qué le pasa al gas a esas temperaturas? Sí. Mira, yo voy bien ahí para explicártelo. Ajá. Esa es la limitante que tenemos en el sistema de aire acondicionado, es la humedad que tenemos tanto en los intercambiadores. Cuando ya tenemos el ciclo reversible, se llama ciclo reversible porque el condensador, que es el que, como dicen comúnmente, es el que echa aire caliente. El que está afuera. El que está afuera. Y el evaporador es el que echa aire frío, es el que está adentro. El aparato y el ciclo reversible lo cambia. Okay. Lo cambia y el evaporador, como quien dice, lo pasa al exterior y el condensador lo pasa al interior. ¿Y qué es lo que hace eso? ¿Una válvula? Tenemos una válvula, una válvula de 4 vías que le llamamos, que lo que hace es cambiar lo que es la circulación del gas, ¿verdad? El gas caliente lo manda al evaporador, en este caso, que es el que está adentro, y el condensador es el que está afuera. Correcto. Que se cambian, ¿verdad? Físicamente su trabajo, que ahora el evaporador es condensador y el condensador es evaporador. Que es un proceso mecánico. Así es. Entonces, en los procesos de lo que es de calefacción, tenemos una cosa muy importante, de que el condensador le vamos a poner una temperatura de saturación igual como el evaporador que acá adentro, ¿verdad? Que es condensador, igual 40 grados Fahrenheit. Y de este lado, pues se va a subir dependiendo de la temperatura del medio ambiente, que puede ser 115, 110, hasta 125 grados Fahrenheit. Entonces, así están trabajando. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, o tomar en cuenta, es la temperatura del medio ambiente. Si la temperatura del medio ambiente tiende a bajar 10, 8, 7, 6, puede bajar la temperatura, pues ya sabemos, muy bajas, ¿verdad? Pero en este caso, el aire acondicionado de tipo reversible tiene una limitante. La limitante de que los sistemas reversibles operan hasta una temperatura de 4 grados centígrados. ¿Sí? ¿Y qué es lo que lo origina? ¿Qué es lo que lo origina? Es de que a esa temperatura, la temperatura de saturación del refrigerante está abajo de 32 o 30 grados Fahrenheit, en este caso, o -1. Si hay una condensación de humedad en el condensador, y ahora que es evaporador, se congela. Se hace hielo afuera. Se hace hielo afuera. Entonces, empieza a haber menos transferencia de calor, ¿sí? De lo que es el aire que hay exterior hacia el evaporador. Eso quiere decir que el gas se hace menos denso. En este caso, no tiende a absorber ese calor para poderse evaporar. ¿Y qué querría decir? ¿Que el compresor deja de comprimir ese gas? Sí, porque en este caso el gas no pudo absorber ya más calor, entonces ya no absorbe demasiado gas el compresor para mandarlo hacia el evaporador, que está en este caso es el área caliente que está en el lado interior de la casa, donde estamos echando esa energía, el aire caliente, o ese calor que genera. Y entonces, ¿qué hace ese chasquido que escucha la mayoría de la gente a la que nos hace muchas llamadas tenemos con respecto a eso? ¿Por qué ese chasquido? Así es. Cuando el evaporador tiende a congelarse, ¿verdad? Porque ya tenemos temperaturas de 6, 5, 4 o menos, tiende a congelarse. Normalmente, desde la antigüedad, había sensores tanto electromecánicos, ¿verdad? Térmicos, y también hoy en día que son electrónicos, que ya son sensores. ¿Sí? Sensan temperaturas abajo de 0 grados, o sea, -1 grado centígrado, suficiente para que sepa el sistema de control
que hay congelamiento en el condensador. Que hay peligro de daño. Así es. Entonces, lo que hace es, el sistema lógico es inmediatamente parar el proceso que es inverso. La calefacción en Sí, este caso, lo que y le está cambia la pidiendo la válvula. gente. Ok. Al cambiar la válvula, ahí se oye ese chasquido. Por la Sí, presión que tiene el gas, me por la imagino. presión que tiene el gas en el evaporador. Ahora ok. lo va a pasar ahora al condensador Y otra ahí vez. empieza como si fuera una especie de proceso de deshielo. Exactamente. Descongela fuera la máquina que se congeló Así es. para poder volver a entrar de nueva Así es. cuenta a dar. El mismo sensor se está dando cuenta de que la temperatura ya del condensador ya subió más de 2 grados centígrados, Ok. suficiente para haberse ya descongelado, y vuelve a hacer el proceso de inversión. Correcto. Si vuelve a cambiar la válvula, se oye también el chasquido y vuelve a entrar. Ahora sí, otra vez mete el aire, el gas caliente hacia el evaporador. Oye, Mario, y otra pregunta muy importante, y creo que ya tenemos por ahí un video que ya subimos. Uh-huh. En ningún sistema de ciclo reversible, hasta que el evaporador, el que está dentro, se calienta, por decirlo así, Uh-huh. no sale aire. Así es. Y esto sucede también mucho, y es otra de las preguntas que nos hace nuestros clientes Así. y nuestros amigos, o vecinos por lo general que tenemos, nos dicen, oye, prendí la calefacción, nada más se oye que prende, pero no sale aire. Y yo les digo, mira, por lo general lo que pasa aquí es que se tiene que calentar primero el sistema, Uh-huh. el que tenemos adentro, para que empiece a circular el aire. Así es. Otra de las preguntas que nos hacen, dicen, oye, ¿y por qué se voltean las rejillas de aire? ¿Por qué sale el aire hacia abajo? Y yo quiero por fuerza hacer que el aire salga como cuando es verano. Uh-huh. Y aquí creo que la respuesta para mí sería que, o tú me vas a desmentir, que la temperatura o el aire se comporta de acuerdo a la temperatura. Quiere decir que si el aire es frío, por lo general me quiero imaginar que tiende a bajar, y cuando el aire es caliente se vuelve más liviano y se va hacia arriba, ¿verdad? Así ¿Es es. correcto? Así es. Ok. Estamos hablando de cambios de densidad del aire. Cambios Así de se le llama. densidad. Excelente. Pues Mario, yo creo que hay muchas cosas pendientes por platicar. Claro. Me gustaría que primero que la gente te conozca, sepa quién eres tú. Para quienes no te conocen, pues yo sé que tu especialidad es el área de cálculos de cargas térmicas. Así es. Eso es a lo que tú te desarrollaste. Entonces, creo yo que tenemos un chorro de temas pendientes. Sí. Creo yo que esta es la primera plática, que todos te conozcan, sepan quién es el ingeniero Mario. Actualmente yo tengo entendido que pues, trabajas con nosotros, con la empresa, pero también brindas pruebas, cursos de capacitación. Así Eres es. un ingeniero que tiene certificación para entregar, ¿cómo se dice? Diplomas de participación en tus cursos, o qué es lo que tú entregas cuando das un curso, Mario. Sí, se entregan diplomas, pero ¿cómo se llama? Normalmente desgraciadamente ahorita en México no hay ahorita un DC5, le llamamos lo que es en el medio. En la parte laboral, Okay. que certifique los aires acondicionados, Okay. Principalmente a los enfriadores de líquido, Okay. que es lo que más interesa. ¿Por qué los enfriadores de líquido? Porque son los que están en las empresas. Correcto. Y las empresas pues siempre te piden una certificación. Una certificación. Okay. Entonces, hay DC5 para seguridad, ¿cómo se llama? De manejo de, ¿cómo se llama? De montacargas, trabajos en altura, Uh-huh. ¿verdad? Pero para ese ramo no lo hay. No lo hay, ¿verdad? Pero al menos creo yo que tú sí tienes la capacidad de extender un certificado de haber tomado un curso. Tu especialidad, para nuestros amigos que nos están escuchando, es pues preparar a la gente, capacitar a la gente. Cuando nosotros hacemos una venta de uno de nuestros chillers, pues tu participación es fundamental en dos sentidos. Uno, antes de realizar la venta de un sistema de agua helada o de aire acondicionado, hablando de la industria,
primero, ¿qué es lo que tú haces? ¿Tienes que hacer un levantamiento físico o qué es lo que tú haces a la hora de seleccionar un enfriador de agua? Claro, antes de decir o saber qué equipos va a llevar, ya sea en un proceso o ya sea en un sistema de aire acondicionado, ¿sí? Tenemos que hacer un levantamiento. Principalmente, ¿cuáles son las cargas que tenemos, ya sea en el proceso o en el aire acondicionado? Ok, El tipo en este caso, si es un proceso, pues normalmente a eso nos evocamos, las puras cargas. así es. Si es aire Y ahí, acondicionado, ¿qué sería en el caso de que fuera un proceso? Imagínate que nos llama alguien que tiene un problema en una inyectora de plástico, por ejemplo, que es un mercado muy grande aquí en México, y que te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo o una de dos, o un problema con mi inyección de plástico que no me está dando la velocidad a la que yo quisiera tener el reparto de mis productos o la inyección, o es un área nueva en la que yo voy a desarrollar para traerme una inyectora de plástico. Ahí, ¿qué es lo que haces tú, Mario? ¿Qué hace el ingeniero Mario Martínez en ese proceso? normalmente lo que debemos de pedir nosotros, o yo lo que yo pido, ¿verdad? Son los datos técnicos del equipo, que normalmente las compañías a veces no lo tienen, Ok. ¿sí? ¿Y ¿Qué datos técnicos? Nosotros no necesitamos, para lo que es la carga, nomás necesitamos dos parámetros principales de la inyectora, que es cuánto es el consumo o el flujo de agua que requiere Ujú. para su proceso Ok. y cuál es la temperatura que desea que entre el agua a su inyectora y con respecto al flujo que tiene, cuál es la temperatura de salida. Ok. Esos tres datos, con eso es lo suficiente que necesitamos Para un tema de inyección, para porque un hay tema otros de procesos inyección. en los que hemos participado en donde la información que se recaba todavía es muchísimo más meticulosa, Así es. que el agua en este caso a lo mejor pues es para una inyectora, pero al mismo tiempo es para otra máquina que tiene otro tipo de proceso, Ujú. y generalmente pues el agua se utiliza para pues no nada más para una cosa en lo particular, inclusive a veces hasta el aire acondicionado lo meten en el mismo proceso. Claro. Entonces, eh, sí es algo en donde es importante que nuestros seguidores o la gente que nos está escuchando, pues sepa que tu especialidad precisamente es hacer cálculos de cargas térmicas, todo el trayecto desde que Mario, de que nos comentas desde tu carrera universitaria, desde que empezaste en Carrier, y como bien nos comentaste en tu charla, pues tu primer punto de partida fue el área de capacitación. Así es. Entonces eso nos indica que pues obviamente tienes mucha experiencia en el ramo, pero también me queda claro que es un tema en donde creo yo que está muy pendiente para la próxima o en otra charla que tengamos tú y yo, Ujú. es cuál es tu experiencia, que nos platiques un poco, a lo mejor que nos traigamos computadora, todo, o a lo mejor hacer algo en un campo, en una industria cuando vayamos, es cómo es tu experiencia a la hora de calcular un sistema hidráulico o un Ujú. sistema de agua helada o un Ujú. sistema de aire acondicionado. Eh, Creo yo que sí hay todavía muchas cosas pendientes por Claro. platicar, que nos compartas de tu experiencia y que la gente pues sepa un poco más de ti o mucho de ti, porque realmente pues tú como capacitador, como maestro que te tenemos aquí, porque aquí nos das clases a todos los ingenieros que trabajamos en la empresa, pues estamos deseosos de aprender. Hay mucha gente que al momento pues a lo mejor no tuvo el destino tan afortunado que tú tuviste de haber encontrado una persona que te llevó de la mano a trabajar a donde era tu sueño, a lo mejor realizar el saber cómo funcionaba un clima, por qué enfriaba un clima, Sí. cosas más técnicas. Hay mucha gente que sé yo que quisiera aprender más, cómo se calcula una bomba,
qué patrones se deben de tomar en consideración para poder llegar a una carga tanto como de agua helada, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita para una cadena de restaurantes que les estamos haciendo ingenierías en calcular las cargas térmicas de consumos y demandas de energía, Sí, que hoy en día el dolor de cabeza de todos nuestros clientes que últimamente han llegado es el alto consumo de energía que así hay. es muy importante. Entonces, invariablemente, del ramo al que sea nuestro cliente, todo el mundo se acerca buscando cómo gastar menos electricidad. Entonces, me encantaría mucho, Mario, que nos pudieras para la próxima, ojalá y no sea en mucho tiempo, que sea a la brevedad posible, Claro, con todo gusto. hacer una charla y no sé, que la gente que nos esté escuchando, que nos pueda decir qué le gustaría escuchar o qué le gustaría saber a la gente. Sí, En este caso yo sé que tú tienes mucha experiencia en ambos dos ramos y posiblemente a lo mejor habría una tercera plática, Mario, para que la gente vea el sistema que utilizamos de Carrier, por ejemplo, para hacer los cálculos de las ingenierías y determinar, como la gente lo conoce, toneladas de aire acondicionado, toneladas de refrigeración. Digo, realmente tú y yo sabemos que nuestra empresa no vende toneladas, vendemos soluciones. ujú, En el caso del agua helada, vendemos agua helada, no vendemos toneladas. ujú, Y en el caso del aire acondicionado, pues lo que vendemos es una estrategia, una carga térmica ujú. para poder decirle al cliente en realidad cuánta energía necesita gastar para su establecimiento, para su oficina, para su casa, Sí, con un hecho comprobable, que en este caso, pues son todas las herramientas que tú utilizas, ya sea a nivel de ingeniería, de mediciones, lo que claro. es experiencia de tus estudios. Ujú, Entonces creo que yo que sí es un tema que todavía hay una charla muy larga por platicar contigo. sí, Nos da un chorro de gusto tenerte, primero que nada, en nuestro primer programa, en nuestra primera charla. ujú, Quisimos que fueras tú la persona que fuera parte de nuestra primera charla gracias. para que la gente nos conozca, sepa cuál es la orientación de nuestra empresa, pero también que sepan que vienen un chorro de sorpresas, vienen muchas pláticas con muchas personalidades del medio, gente que se dedica a la construcción, gente que se dedica a la sustentabilidad, las fábricas, los fabricantes de gases, hay muchos temas, compresores, eh, algo que me gustaría mucho que la gente que nos esté escuchando, que por favor nos escriba y nos diga cuáles son los temas que a ellos les gustaría saber. Por lo Claro, pronto de Mario, es una persona que está disponible para cualquier persona. Quien quiera o tenga alguna duda, yo me comprometo a canalizar las dudas para que tú nos ayudes a con contestarlas, todo Mario. gusto. De alguna manera, pues a gente que nos esté escuchando, ofrecemos cursos de capacitación. Así ¿Qué es. más, Mario? Pues es lo que son normalmente lo que es cursos de capacitación y las ingenierías, tanto en lo que es en el ámbito de las cargas térmicas, el diseño de ductos o dimensionamiento y tuberías de agua helada. Ok. Y me imagino que también en proyectos que ya están en marcha, Mario, es como una especie de asesoría o una especie de verificación para comprobar o para decirle a nuestros clientes que quien en este momento les esté haciendo alguna instalación, ya sea de aire acondicionado o de sistemas de bombeo para agua helada, pues poder hacerles una especie de auditoría y ayudarlos a que Sí, claro, sepan que lo también, que les están instalando está claro, bien hecho. claro, una asesoría también podríamos darla. Muy bien, Mario. Sí, Bueno, pues yo creo que por el día de hoy ha sido todo. muchas Es un gracias. gusto saludarte, Mario. Gracias, gracias igual. A nuestros amigos, pues les agradecemos mucho. Esperemos que les haya gustado esta conversación que tuvimos con el ingeniero Mario. No es no es como lo prometí, no es la última. Quedan pendientes más temas con el ingeniero Claro, y esténse más atentos porque para el próximo mes
Vamos a estar, creo que vamos a estar sacando cada mes contenido, ¿verdad? Excelente. Excelente. Entonces estén atentos de nuestras redes sociales. Por lo pronto yo creo que ha sido todo. Ok, muchísimas Les gracias. agradecemos mucho, Mario. Muchísimas Gracias. gracias. Ahorita ya es viernes, aquí está lloviendo, así es de que pues, necesitamos seguir trabajando y esperar Claro, a que baje el clima tan feo que tenemos. así Y ya es. casi es hora de ir a comer. Ok, Mario, cuídate mucho. gracias. Un placer Igualmente, saludarte. Que muchas tengas gracias. bonito día. Ok, Muchas igualmente. gracias, amigo.